Mira, yo soy una persona que ha pasado como por varias situaciones paranormales, Ok. pero la más fuerte de mi vida fue cuando yo tenía alrededor de 11, 12 años, y pues es la que te quiero contar en esta ocasión. Adelante. Vale, pues mira, la familia de mi papá, ellos tienen mucho la costumbre y la tradición o la tenían, de ir cada año en Semana Santa al pueblo de Chalma. No sé si has escuchado He hablar de eso. escuchado hablar de Chalma, no lo conozco, la verdad. Bueno, pues en este pueblo hay un Cristo, una iglesia del Señor de Chalma, que es pues bastante, o al menos eso dice la gente, que es bastante milagroso. Uh-huh. Es un Cristo que se apareció en una cueva, y pues comento que la familia de mi papá pues tiene mucho esta costumbre de ir cada año en Semana Santa. Ok. En una de esas ocasiones, mi papá contrata a un chico que era amigo suyo que nos llevara en su micro. Pues como íbamos bastante gente, pues se tenía que contratar camiones o micros o pues transporte grande, porque pues íbamos bastante familias. Entonces, en una ocasión, pues nosotros fuimos a Chalma, todo muy muy tranquilo durante la visita, y pues ya eso de la tarde noche, pues ahora sí que vámonos, ¿no? Hay que regresar. Nos empezamos a ir por carretera. Para esto pues el micro lo habían revisado, todo estaba muy muy bien. Ajá. Y llega un punto en la carretera donde hay una curva pues algo pronunciada, no te voy a decir que súper pronunciada, pero pues sí un poquito fuerte, ¿no? Y de la nada se apaga el micro, así como que, pero así súper de la nada. Okay. Se apaga el micro y pues nos tenemos que orillar. En la parte en la que nos orillamos era en un voladero, o sea, sí, tal cual era un voladero. Pero había un caminito como para bajar hacia un sembradío. En esa parte donde estaba ese sembradío había como una cabaña, como un tipo granero cabaña. Okay. Entonces, pues lo que hace mi papá, el chavo que iba manejando, y su hermano, es intentar hacer que la micro pues se encendiera otra vez o empezar a revisarla, ¿no? Para saber qué estaba pasando. Uh-huh. Nunca supieron qué falló. Entonces, pues en la desesperación de que pues iban bastante gente, adultos mayores. Mucha responsabilidad. Sí, pues mucha responsabilidad, porque aparte iban bebés, o sea, sí, pero bebecitos de brazos. Entonces lo que deciden es pedir un ride y regresarse hacia el pueblo de Chalma para ver si podían encontrar pues un camión o un transporte o varios transportes pues que ya nos llevaran a Ciudad de México. Sí. Así que ellos tres pues se regresan y todos los demás pues nos quedamos en donde estaba el micro. De donde se queda el micro, cruzando la carretera, así tal cual que eran 2 carriles, vimos que había una capilla bastante grande, la verdad. Entonces, pues primero no nos quisimos moverle donde estaba el micro, ¿no? Dijimos, no hay que movernos de aquí, pues cualquier cosa que pase, pues aquí nos quedamos. Okay. Obviamente, pues esta decisión pues fue de adultos, ¿no? Yo te hablo que tenía 11, 12 años, y pues iban bastante adultos. Entonces, pues de repente pues nos damos cuenta de que pues mi papá y estas personas pues no regresaban, y ya se estaba empezando a hacer pues tarde, ya estaba empezando incluso a anochecer. Entonces pues empiezan, pues ya saben, ¿no? Las típicas de los niños de que quiero ir al baño, ya tengo hambre y no sé qué. Ajá. Y te digo que en donde estaba como este sembradío había como una cabaña granero. Donde estaba esta cabaña granero, una prima y otro amigo de ella, de repente nos dicen, pues ¿por qué no bajamos a los niños al baño, aquí a donde está el granero? Pues nosotros vimos que entró un señor con una chica. Okay. Y nosotros, pues, o sea, a los niños que queríamos ir al baño, porque me incluyó, pues se nos hizo lógico, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo que cuando íbamos bajando este caminito, de donde estaba el voladero hacia donde estaba el granero, yo vi, y te lo juro, yo vi cómo de la cabaña salía humo, como si estuviera prendida una chimenea. Ajá. Cuando nosotros llegamos a la cabaña y empezamos a tocar, nos damos cuenta de que estaba completamente abandonada. ¿Y el humo? Y adentro no había nadie. Ah, caray. Entonces, pues
nosotros nos quedamos así como de qué onda, ¿no? Y mi prima y su amigo empiezan a jurarnos que ellos vieron entrar a un señor con una chica. Y yo vi como de ahí salía humo, pero de verdad ese lugar estaba abandonado. O sea, no había nada ni nadie adentro. Entonces, pues como éramos niños, pues ya nos llevaron como que el típico al montecito, ya pasaron al baño, etcétera, nos regresamos hacia donde estaba la micro y los adultos empiezan a decir, ¿saben qué? Está oscureciendo, aquí no dejan de pasar carros, hay muchos carros que se están descomponiendo, lo mejor que podemos hacer es movernos hacia donde está la capilla y meternos. A lo que me refiero a meternos es que tal cual esta capilla no era así como un nicho nada más, no, era una capilla tal cual, donde toda la gente que íbamos cupimos perfectamente bien adentro. De repente empezamos a revisar adentro de la capilla y empezamos a leer pues lo que había, y esta capilla empezamos a ver que tenía muchas cruces adentro. Y era así de que en honor a la peregrinación que lamentablemente tuvo un accidente y fallecieron tantas personas en el año tal. Pero no eran 1, 2, 3, 4 cruces, eran alrededor de 20. O sea, estás dando a entender que ahí hubo o un accidente grande o varios accidentes. Varios accidentes grandes, porque todas eran de diferentes años y de diferentes personas y peregrinaciones. Entonces, pues ya adentro pues empiezan a prender las velas que había, nos damos cuenta de que hay focos y de que hay luz. Y te digo que pues había bastantes bebecitos de brazos, había alrededor de 4 o 5 bebecitos. Para esto todos los niños estaban dormidos, todos. Y la esposa del chavo que era dueño de la micro, ella también tenía su bebé, una niña. Sí. Pero cuando nosotros decidimos movernos hacia la capilla, ella nos dice que no, que ella se queda ahí con su hermano y con otra de sus amigas, pues para cuidar la micro, ¿no? Nosotros dijimos, o sea, los adultos le empezaron a decir que no, que por favor se moviera, pero pues ella no quiso. Adentro de la micro, pues obviamente iban pues los cristos colgados, imágenes que habían comprado, pues ya te imaginarás, ¿no? Cuando se va una excursión como un lugar católico, pues sabes que compran imágenes y así. Entonces, pues ya cuando estábamos todos adentro de la capilla, pues como que sí empezamos a sentirnos incómodos, pues por eso de las cruces y pues que pues eran bastantes, ¿no? Pero pues tampoco era como que opción salirse y moverse a otro lado porque pues ya estaba súper oscuro, o sea, ya había caído la noche muy fuerte y pues estar en una micro al lado de un voladero a esa hora, en una carretera así, pues no, tampoco era opción, ¿sabes? Entonces, de repente, porque de hecho hasta había bancas adentro de la capilla, pues yo estaba sentada en una banca y a los niños, a los bebecitos, todos se quedaron dormidos, Julio, así, todos. Y cuando se dan cuenta de que todos los bebés estaban dormidos, los acomodan en el suelo, les ponen unas cobijitas y los acomodan en el suelo pues para que las mamás ya no los anden cargando porque pues obviamente ya estaban cansadas. Entonces, de repente, yo veo que una de mis tías se queda viendo con otra, se quedan viendo y le dice una a la otra, ¿ya escuchaste? Y le dice, sí, pero es que los niños no son. Entonces volteo a verlas y les pregunto, ¿es que escuchar qué? Y me dicen, es que se escucha que un bebé está llorando. O sea, no era ninguno de los bebés, porque obviamente todos estaban dormidos y yo los estaba viendo. Todos los bebés estaban dormidos. Pero ellas decían que se escuchaba cómo lloraba un bebé de una manera muy incesante y muy desesperada. Me imagino que la víctima de alguno de esos accidentes, ¿no? Sí, muy probablemente. Entonces, pues ellas empezaron a rezar, ¿no? Que pues porque se escuchaba tal cual, ellas decían que escuchaban tal cual un llanto de un bebé. Entonces, de repente, escucho como uno de mis tíos empieza a gritar, no, quítate de ahí, quítate de ahí. Salimos todos de la capilla y vemos que la esposa del chavo que llevaba la micro está parada así tal cual a media carretera, abrazando a su bebé y gritando, me quieren quitar a mi niña, me quieren quitar a mi niña. No, hombre. En eso te digo que ella se había quedado en la micro junto con su hermano y otra amiga. De la micro salen corriendo los dos,
se paran también a media carretera y gritando, nos están moviendo la micro, están moviendo los santos, los están tirando. Entonces en eso mi tío les empieza a gritar que se quiten de la mitad de la carretera, se echa a correr por ellos, los jala hacia donde estábamos nosotros en la capilla y les dice, ¿qué pasó? Y ellos le empiezan a contar que de repente empezaron a sentir que algo cayó encima de la micro y empezaron a moverla y a zarandearla al grado de que ellos ya no podían ni salir de ahí. Pero nosotros desde fuera no veíamos nada, o sea, la micro estaba estática. Ajá. Después de eso, suben a la chava a donde estaba, la meten a la capilla y pues ahí mi tío se baja con otro de mis primos a checar la micro por dentro y mira, todo estaba intacto. O sea, ellos juraban que que de tanto que la zarandearon, los santos y los cristos se habían caído, se habían roto, y cuando ellos entran, la micro estaba intacta, no había nada roto, estaba todo como si nada. Qué raro. Entonces, pues ya cuando de repente vemos que llega mi papá con mi tío y con el otro chico que se fueron, y nos empiezan a contar que ellos cuando llegaron a Chalmas, les empiezan a decir pues a los microbuseros, a los de los camiones y así, que pues si por favor pues le podían ayudar porque pues su transporte los había dejado tirados. Y pues muchos le decían, pero ¿en dónde te dejó tirado? No, pues que en tal lado. Y que nada más se le quedaban viendo y decían así como, no, mejor consíguete a alguien más. No. Entonces dice que fueron así preguntando y que ya cuando llegaron con el señor que les dijo que sí, ya en el camino mi papá pues le empieza a platicar dónde fue que se había quedado la micro. Y le dice, mira carnal, no es por espantarte, pero en esa curva pasan un chingo de cosas bien feas. De hecho, y no sé si ahorita pues a lo mejor lo puedas buscar, es conocida como la curva del diablo. Y en esta curva ha habido muchísimos accidentes. Es súper normal que se queden coches parados así sin ninguna razón. Cuando nosotros en ese momento, pues, o sea, mi papá no le dijo a nadie, no, él llegó en un camión de RTP, nos subimos, todos estábamos súper espantados, nadie se quiso volver a meter a la micro, ahí tal cual como se quedó, la cerraron, la dejamos, fuimos, ya llegamos a Ciudad de México y mi papá nos empieza a contar todo esto. Más o menos una otra prima mía estaba contando y dice que en el lapso en el que nosotros estuvimos ahí parados, hubo alrededor de 25, 30 carros que también se quedaban parados. Ay, porque se desconectaba un cable, se calentaban, se desvielaban. Bien energética la zona, ¿no? Yo creo. Sí, no, o sea, la verdad se sintió una pesadez y un ambiente horrible. ¿Es la curva que está en la carretera Toluca-Malinalco? Sí, exactamente. Ok, ya vi que ahí sí hay muchos accidentes, ¿eh? Bastantes. Mira, nada más de aquí del 2011 dice, deja volcadura 13 muertos y 40 heridos. Entonces, sí, o sea, me imagino que como esos hay muchos, ¿no? Sí, o sea, y te digo, en la capilla pues en la que nosotros estábamos, pues llegamos a, pues yo así lo recuerdo, alrededor de 20 cruces. Ajá. Y no eran de una o dos personas, o sea, era así de que el recuerdo de la peregrinación en la que murieron tantas personas. Está cañón eso,